que comienza con una crónica que narra detalladamente la jornada electoral del 1 de julio del 2018 desde diversos escenarios y momentos, y concluye con el testimonio personal del árbitro, dice Ernesto, de la autoridad electoral, el 1 de julio visto desde la herradura del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ojo, no es propiamente una sola obra. Lo que vamos a encontrar, y ese es otro incentivo para adquirir este libro, lo que vamos a encontrar son dos libros en uno aquí. Es decir, uno escrito por Ernesto Núñez y otro escrito por Lorenzo Córdoba, con una serie de ensayos que se pueden leer alterando el orden en que aquí aparecen y que finalmente se logra el mismo resultado. Pueden leer primero a Ernesto, luego a Lorenzo, o intercalarlos o hacer su propio índice, porque en realidad la cualidad, la característica de esta obra es que tiene dos visiones del mismo suceso. Incluso en algunas cosas discrepan. Y estas dos visiones son la visión del periodista, de una lectura muy amena, de una prosa muy fluida de Ernesto Núñez, que coincidimos Maristela Velar y yo en que nos dio mucho gusto y que fue muy ágil leerlo, y por el otro lado leer el ensayo del presidente del Instituto Nacional Electoral, que relata una serie de hechos desde la perspectiva más bien de la autoridad. Entonces, por eso decía que tenemos en esta obra en realidad dos libros: la visión de un periodista acucioso que trabaja cerca del Instituto Nacional Electoral como asesor, pero que escribe como periodista, y por otro lado, la visión y el recuento de sucesos debidamente detallados de la autoridad electoral en la pluma, ni más ni menos, que del presidente del Instituto Nacional Electoral. De forma que, bueno, pues ese es otro incentivo para leer este libro, que es, reitero, un libro que resume con mucho lo que se propone en sus capítulos, que es expresar por qué la democracia no se construyó en un día, y ese día es el 1 de julio del 2018. Hay una serie de hechos que podemos leer, que podemos disfrutar en los prolegómenos de estos capítulos para darnos cuenta que efectivamente la construcción de la democracia en México llevó muchísimo más tiempo y que hay muchos hechos en los que se puede coincidir o diferir valoraciones, pero que al final todo esto da cuenta que en efecto esto tiene muchísimo tiempo, es obra de muchos mexicanos y mexicanas, de la sociedad civil, de los partidos políticos de oposición, una parte también, hay que reconocerlo, del gobierno, de los periodistas, de la prensa escrita, de la televisión, de la radio mexicana, de las universidades, de los académicos, de los analistas, de los opinadores. Y bueno, para los autores de este singular libro, el proceso electoral ocurrido en 2018 cerró diversos ciclos, a saber, como lo dice la reseña que viene en la parte posterior del libro. Primero, un ciclo que yo actualizo no a 50, ya al día de hoy a 53 años, desde el movimiento estudiantil del 68, suceso que algunos consideran como el punto de partida social para la transición a la democracia en México. Yo, como politólogo, diría que incluso hay un suceso anterior al 68, que es la reforma del 63, cuando se crean los diputados de partido, que son en México el primer antecedente de la representación proporcional y claramente la primera representación de las minorías en México. Bueno, también dice que el segundo ciclo, que sería de 44 años, es el que arranca con la reforma política de 1977, digamos una confección del maestro Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, que para efectos prácticos sienta las bases jurídicas de lo que serían después
las instituciones electorales democráticas del país. Tercero, un ciclo de 33 años del mítico proceso electoral de 1968, donde se cayó el sistema y con ello se dio lugar a un conflicto postelectoral que a su vez sería lo que detonaría eso que se denominó el llamamiento al pueblo de México, que dio forma a un partido de izquierda que a su vez aglutinó a las fuerzas de aquel Frente Democrático Nacional que compitió en las elecciones míticas de 88. Tal vez otro ciclo de los que se cerró es de 24 años desde que en 1997 el partido hegemónico perdiera la mayoría por primera vez de la Cámara de Diputados a la mitad del periodo del presidente Ernesto Zedillo. Incluso, y esto lo agrego, otro ciclo de 21 años desde las elecciones del 2000, donde ocurrió la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y que de alguna manera, si había todavía alguna duda de que estábamos frente a una incipiente democracia, la alternancia en el Ejecutivo Federal vino a confirmar que los votos cuentan y se cuentan, y esa es la única razón que explica por qué un partido hegemónico deja el poder de forma pacífica y el mismo día de las elecciones reconoce su derrota. Lo cierto, en efecto, es que la democracia mexicana, como lo dice esta obra, no nació el 1 de julio del 2018. La democracia no se construyó en un solo día y para entenderlo y documentarnos bien a detalle, hay que leer los prolegómenos de esta obra que ofrece un doble relato desde estas dos interesantes perspectivas de nuestros dos autores invitados el día de hoy en la Universidad de Guadalajara. Como lo ha dicho Ernesto Núñez, narrar, explicar, analizar y debatir el 2018 puede ayudar a entender las razones del cambio ocurrido en la jornada electoral de aquel 1 de julio de 2018. Pero especialmente lo que advierto más oportuno y socialmente relevante de este libro, precisamente en este momento, es que nos rememora a las y los mexicanos y nos documenta cómo es que se construyó el andamiaje jurídico e institucional en México y nos invita a revalorar las instituciones y los procesos de nuestra democracia mexicana. De forma que, permítanme, si les podemos dispensar un fuerte aplauso, recibir en el máximo recinto de la Universidad de Guadalajara a los dos autores de esta obra que con esta rememoración de hechos nos invitan a los lectores a ser protagonistas de todo el proceso de construcción democrática en el país. Bienvenido a Lorenzo Córdoba y bienvenido a Ernesto Núñez.